tal amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Participación Ciudadana investiga supuestas irregularidades en el proceso electoral del pasado 24 de marzo. Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe para segundo debate del proyecto de ley para eliminar el impuesto verde. Comisión de Fiscalización recibió pruebas de oficio en el marco de trámite de la solicitud de juicio político contra la exministra de Salud. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de oficio, esto en el marco del tratamiento de la solicitud del pedido de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. A la mesa legislativa acudió el director del laboratorio de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSCA. La mesa de fiscalización inició con el trámite de juicio político contra Verónica Espinosa, exministra de Salud. En el marco de las pruebas de oficio, esta mesa legislativa escuchó a David Salomón, director del laboratorio del ARSA, Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, quien denunció irregularidades por parte de la titular de esta cartera de Estado. Inició con los kits de VIH. Es un producto que no tiene registro sanitario en el Ecuador. Al no tener registro sanitario en el Ecuador, no hay una metodología oficializada, evaluada, aceptada, regulada, sellada, archivada, referente al control de calidad de este producto. Continuó su denuncia sobre paracetamol inyectable. Hay la alta probabilidad de que un paciente o cualquier persona aquí presente que se le inyecte el producto que tengo en la mano tenga una infección sistemática y fallezca de la misma. Finalmente reveló que el producto Chemscrox, solución antiséptica de uso cutáneo, no tiene registro sanitario y estaba contaminado. Se identifica a Chromobacter nitrificans, una bacteria patógeno oportunista, en la solución antiséptica. Al iniciar la ronda de preguntas, el legislador Fausto Terán le preguntó al director si fue obligado a cambiar el informe sobre los kits de VIH. ¿Recibió la presión de parte de la ministra o recibió alguna disposición directa de la ministra sobre este pedido de cambio del informe? Él respondió. Y en base a eso se procede con todos los cambios respectivos de acuerdo a las jerarquías que hay en la institución, donde yo respondo ante el director ejecutivo responde ante la ministra. Mientras que el vicepresidente de la mesa, Eliseo Azuero, cuestionó al funcionario si considera que la exministra fue negligente en su actuar. ¿Considera usted que existió incumplimiento de la exministra de Salud, Verónica Espinosa, en las funciones que le asignan el Código de Salud y la Constitución? Salomón respondió que hubo incumplimiento por parte de la titular de esta cartera de Estado. Primero, si sabía que hubo problemas con la Standard Diagnostics, no sé por qué tuvo que esperar a que más de 10 hospitales reportaran las problemáticas y esperar informes de ARSA para tomar acciones. La Comisión de Fiscalización avanza con el tratamiento de juicio político contra Verónica Espinosa. Para el próximo martes tiene previsto recibir a Santiago Carrasco, presidente del Colegio de Médicos, a fin de que presente sus pruebas de oficio sobre este juicio. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley que busca eliminar el impuesto verde. El documento propone que la eliminación de este tributo sea a partir del 2020. También la condonación del 100% de intereses y multas para los pagos pendientes correspondientes a este año. 8 artículos comprende este proyecto de ley derogatoria al impuesto verde. Los ejes sobre los que se basó la Comisión de Desarrollo Económico son: remisión de intereses, multas y recargos en un 100% a los deudores, plazo de la remisión hasta este año, facilidades de pago en cuotas anuales hasta por un plazo máximo de 3 años. Los valores vencidos correspondientes al año 2019 mantienen las condiciones de 2018, que es el descuento del 50% del pago, suspensión de los procesos coactivos y la prescripción de obligaciones vencidas. Primero elimina el impuesto verde, el impuesto a la contaminación ambiental vehicular. Luego hay facilidades de pago con los saldos pendientes que se tienen. También hay un proceso de remisión sobre los impuestos, sobre los intereses, recargos y multas. Es un proceso de remisión de los que se encuentran pendientes hasta la fecha de promulgación de la ley cuando entre en el registro oficial. Además incluye la facilidad de chatarrización del vehículo para evitar que continúe contaminando el medio ambiente.
Fuerza, incentivar, ¿no es cierto?, a que aquellos vehículos que contaminan muchísimo y que tienen muchos años ya de antigüedad puedan entrar en ese proceso de chatarrización. Si se da ese proceso de chatarrización y se cumple, inclusive podrían extinguirse las obligaciones pendientes. Es un incentivo para el tema de la chatarrización, dando respuesta a los temas ambientales. Este proyecto derogatorio es iniciativa de los asambleístas Homero Castañer y Fabricio Villamar y se fusionó con la propuesta del Ejecutivo manifestada el 24 de mayo. 45.000 vehículos y casi 370.000 propietarios de esos vehículos no habían cancelado este impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Es un tributo realmente que fue creciendo, que se volvió exponencial, que se volvió difícil, que se volvió inmanejable. En caso de incumplimiento de 2 o más cuotas consecutivas, se dejará insubsistente la remisión contemplada en esta ley y el Servicio de Rentas Internas procederá con el cobro de la totalidad de lo adeudado. Ahora el informe para segundo y definitivo debate será puesto a consideración del Pleno del Parlamento. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. La Comisión de Justicia recibió nuevas observaciones al proyecto de reformas al Código Orgánico Administrativo. Desde el Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos se propone una revisión a las causales de nulidad y al silencio administrativo. A 2 años de vigencia del Código Orgánico Administrativo en la Comisión de Justicia, ya se analizan 2 proyectos de reformas al cuerpo legal. Es así que la mesa legislativa recibió aportes de Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, quien destacó la importancia de la norma, pero que su aplicación ha traído consigo varias imprecisiones. Citó, por ejemplo, las causales de nulidad. Van a encontrar que al referirse a esta causal de acto de simple administración, también se lo vincula con el hecho de que sea un acto de simple administración también incurso en causal de nulidad, de forma tal que pueda vincular también al acto administrativo que deviene de este acto de simple administración. Un segundo aspecto que abordó el especialista fue la resolución de la figura del silencio administrativo, artículo 207. Allí habló de plazos. Si ustedes van al artículo del silencio administrativo, que se entiende que tiene que tener el mismo plazo término similar al plazo máximo para resolver, ustedes ven que el silencio administrativo es de 30 días. Durante su intervención, a través de ejemplos, relató las dificultades que también se presentan en apelación en contratación pública. En el Código establece que la apelación se podrá interponer exclusivamente de los actos administrativos expedidos por entidades públicas contratantes. Se dice que el CERCOP, en el caso de incurrir en determinadas infracciones, puede suspender a los contratistas hasta por 6 meses del Registro Único de Proveedores. Pero respecto de esa resolución, no hay cómo impugnar. Previamente, la mesa abocó conocimiento de las peticiones de amnistía solicitadas por Elías Yepes y Luis Carvajal. La asambleísta Jimena Peña habló de la necesidad de que se adjunten copias de los procesos judiciales de los casos. La elaboración del reglamento para procesar amnistías que en este momento no existe en la Asamblea Nacional. Además, la Comisión de Justicia dio trámite a 4 proyectos de reforma al Código de la Democracia, de iniciativa de los parlamentarios Mercedes Cuesta, Eliseo Azuero, Absalón Campoverde y Henry Moreno. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Educación conoció el alcance del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural orientada a la prevención del consumo de drogas. La propuesta es de iniciativa de la asambleísta Carla Cadena. La iniciativa de la asambleísta Carla Cadena pretende incluir en la malla curricular de todos los niveles una asignatura para advertir los riesgos del consumo de drogas y estrategias de prevención. Cómo cuidarse de las drogas, qué hacer en el momento de que alguien viene a usted y le ofrece las drogas, cómo decir que no. Ella explicó el alcance de esta propuesta en la Comisión de Educación de la Asamblea y es que dijo los casos de consumo de drogas, particularmente en menores de edad, son cada vez más alarmantes. Imagínese usted una niña de 12 años secuestrando a su hermanita de 2 años para pagar su droga. Entonces, es realmente alarmante. Criterio en lo que coinciden legisladores como Israel Cruz y Noralma Zambrano, para quienes es imperante tomar acciones que erradiquen esta problemática. Inclusive hay un caso específico en la ciudad de Macará, provincia de Loja. Los estudiantes vinieron a la comisión y manifestaron de que piden de favor, porque en esa ciudad ya hay un reparto casi legal por teléfono y a domicilio. Este es un tema de salud pública y para nosotros es importante trabajar en el tema educativo
con la prevención. La legisladora Silvia Salgado va más allá y plantea que no solo el fenómeno de las drogas de manera puntual sea abordado en el ámbito educativo, sino en su integralidad diversas problemáticas sociales. Todo eso más bien tiene que constituirse en contenidos que en las materias básicas de todos los niveles, desde el nivel general básico, bachillerato, inclusive la educación superior tiene que contemplarlo. Estadísticas del 2015 y 2016 revelan que el 12,65% de estudiantes entre 12 y 17 años consumió sustancias prohibidas. Belkis Sánchez, Televisión Legislativa. Extrabajadores del grupo empresarial ATU acudieron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para solicitar ayuda. Allí expresaron su preocupación tras no haber recibido su bonificación, esto luego de haber sido despedidos de manera intempestiva en enero pasado. Las autoridades de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibieron a los representantes legales y extrabajadores del grupo empresarial ATU y sus filiales Muepra Módul y Hogar 2000, quienes denuncian el impago de sus sueldos, jubilaciones y liquidaciones, luego de que esta compañía despidiera aproximadamente a 450 personas de forma intempestiva en enero de este año. Giovanni Vinuesa, delegado de los ex empleados de una de las empresas de muebles más grandes del país, comenta cómo ha sido este tiempo al exigir el pago de sus haberes de casi 6 meses. Porque ahí tenemos un proceso en el cual hemos solicitado nuestro pago de sueldos atrasados y liquidaciones por el despido intempestivo del 24 de enero y que hasta la fecha no nos han pagado, que suman aproximadamente 5 meses más los décimos. El Ministerio se ha tomado tiempos más allá de lo estipulado en los procesos y nosotros vemos que ha habido una influencia por parte de nuestro empleador. La compañía se acogió a un paro patronal desde diciembre de 2018, lo cual dejó en suspenso las obligaciones laborales, lo cual representa una ilegalidad según el abogado de los ex trabajadores Rubén Castro, quien también ya denunció este particular en la Defensoría del Pueblo. Entonces, ese trato injusto lo está pretendiendo legitimar también el Ministerio del Trabajo. La ley dice que a los trabajadores se les debe pagar inclusive el triple de recargo del último trimestre, que se adeude de remuneraciones. Y el Ministerio del Trabajo, en la resolución de primera instancia que se dictó en el paro patronal, en el Tribunal de Conciliación, niega ese derecho que está dispuesto de manera expresa en la ley. María José Carrión, presidenta de esta mesa legislativa, solicitó se le entregue la documentación del caso para que la comisión pueda interceder de la forma adecuada. Podamos tener una solicitud de información al Ministerio de Trabajo para saber la instancia en que están los miembros de este comité, cuáles son los criterios que se están tomando. Para hoy estuvo también convocado el ministro de Trabajo, Andrés Madero, pero el funcionario se excusó. La comisión no descarta llamarlo en los próximos días. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Participación Ciudadana recibió esta semana al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez. Esto con el fin de que explique sobre las supuestas irregularidades en la presentación de la documentación para la postulación a este consejo. Sin embargo, Tuárez dijo que las acciones previas a su posesión no son sujetas de fiscalización. Tal como lo había anunciado la víspera, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, llegó a la Asamblea Nacional acompañado de sus simpatizantes, que en los exteriores del Legislativo expresaron consignas a su favor. En la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo, al que fue invitado Tuárez, había expectativa por conocer su versión frente a supuestas irregularidades en la documentación para su candidatura al Consejo de Participación Ciudadana. Pero cuando le concedieron la palabra, Tuárez dio lectura a un documento. Debo manifestar que no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político por acciones anteriores a mi posesión. Señores asambleístas, recalco que ostento un nombramiento de elección popular
en firme. A pesar de que el presidente de la comisión, Raúl Tello, intentó persuadirlo. En todo caso, usted es sujeto de fiscalización y control político por ser funcionario. José Carlos Tuárez abandonó la comisión y cuando se disponía a salir del recinto parlamentario, intentó explicar su decisión de evadir las preguntas que le formularían los legisladores. Es que yo no vine a una defensa, señorita. Yo no vine a una defensa. Esto no es un juicio, señor. No es un juicio. Yo tengo que ir a la autoridad competente si es que soy llamado por la fiscalía a dar una defensa. No era una defensa, simplemente era presentarme. Ellos tienen que fiscalizarme en mis funciones, no antes de mis funciones. Previamente, la Comisión de Participación Ciudadana recibió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, para que responda a los cuestionamientos sobre el último proceso electoral, así como a la calificación de requisitos para los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana. Atamaint también deslindó responsabilidades. Y el señor Tuárez impugna nuestra resolución, es el que él mismo impugna, dice, yo, señores del Consejo Nacional Electoral, ustedes están siendo injustos conmigo, yo no tengo esa inhabilidad porque muestro aquí la denuncia y nos presento. Nosotros acogemos esa impugnación. Dijo que durante la etapa de impugnaciones no hubo una en contra de Tuárez. Y también ustedes recordarán, cuando vino a posesionarse aquí en la Asamblea, vino con el uniforme de sacerdote y así se presentó, así fue posesionado. Pero que ahora sí llegará hasta las últimas consecuencias, dijo, en el caso de comprobarse las supuestas irregularidades en la documentación de Tuárez. Por otro lado, la Comisión de Participación Ciudadana recibió al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, quien defendió su actuación en el último proceso electoral. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Bien, para ampliar la información respecto de este tema ya me acompaña el asambleísta Eliseo Azuero, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana. Asambleísta, gracias por este espacio. Queremos recoger sus reacciones frente a estos escenarios que ha vivido la Comisión de Participación Ciudadana en el marco de esta investigación que hace a las irregularidades en el proceso electoral del pasado 24 de marzo. Ya han acudido los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Hay divisiones en sus criterios por parte del vicepresidente y de la presidenta de este organismo. Arranquemos por ello, asambleísta. A ver, muchas gracias, un saludo a todos. Definitivamente el Consejo Electoral tiene también que responderle a los ecuatorianos, pero también hay que hacer que respondan a aquellas personas que estuvieron en las subcomisiones que debían hacer de filtro para que esta información malintencionada, dolosa, que presenta el señor Tuárez sirva de base para que sea calificado. Si a mí me presentan una declaración juramentada que se presume fue analizada por la comisión calificadora, etcétera, etcétera, yo creo que hay que derivar las acciones hacia esa gente a la que no se le pretende fiscalizar y tal vez judicializar en el evento de que hayan cometido delitos por acción u omisión. Entonces ahí el presidente del Consejo de Participación Ciudadana tiene razón al decir que él no es sujeto de fiscalización antes de que ostente este cargo. No, ese es otro tema totalmente distinto. Yo no puedo llegar a un cargo de tan alta investidura con documentación falsa. No puedo llegar con declaraciones juramentadas que caen en el campo penal. La ministra Fiscal General de la Nación estará presente en la Comisión de Fiscalización y personalmente voy a perurgir y le voy a sacar ojalá una resolución de la comisión para que inmediatamente la Fiscalía inicie la investigación penal sobre el posible delito de perjurio en el que habría incurrido el mencionado ciudadano. Y posiblemente también en las otras esferas, en el SRI, todos actúen de manera uniforme. ¿Qué pasa entonces con el Consejo Nacional Electoral? ¿A ellos sí aplica entonces esta fiscalización que está realizando la Asamblea Nacional, la Comisión de Participación Ciudadana? Porque no es solamente esa irregularidad por la que se le cuestiona, son algunos temas del proceso anterior.
En el tema particular del cura Tuárez, hay que entender de que él, además, ya una vez nombrado, en ejercicio de su cargo y posesionado como miembro y como presidente, ha hecho lo que hizo el día de ayer: traer hordas humanas, agredir a la institucionalidad, salirse del marco legal que le corresponde. Eso se llama hacer proselitismo político. Han visto ustedes en videos en donde en Guayaquil él es prácticamente protegido por una horda de gente violenta, agrede a la prensa. Eso no puede ser, pues, una autoridad que representa a un poder del Estado, que tiene digamos, la línea, que tiene la obligación de nombrar autoridades de control. Es decir, ¿qué podemos esperar de ese tipo de comisionados que primero violan la norma legal, que mienten y que una vez que llegan empiezan a dar palo a diestra y siniestra, a afectar la institucionalidad, a decir que él puede conversar única y exclusivamente a su nivel? Demuestra realmente o que está loco o que creen que aquí en este país ellos van a hacer o seguir haciendo lo que ya hicieron en el pasado. No lo van a conseguir. Asambleísta, entonces, la Comisión de Participación Ciudadana, tras esta comparecencia, ha dicho que va a ser la misma mesa legislativa la que impulse este juicio político en contra de Tuárez. Por supuesto que sí. El día martes estaremos allí para resolver, como corresponde en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sacar una resolución para iniciar el juicio político en contra. En el campo político, exactamente, ¿cuáles serían las causales? Las causales, las que he mencionado, o sea, hacer proselitismo político, llevar hordas humanas para no acudir de manera formal al control que le corresponde ejercer a la función legislativa, que es el primer poder del Estado. Ahí está una de las violaciones a la labor de este señor, como también estas expresivas manifestaciones políticas que ha hecho en lugares cerrados. Una autoridad, una vez elegida, tiene que dejar de lado a sus adláteres, a sus correligionarios y dedicarse a cumplir el rol que estaba. Las causales son más que suficientes y esperamos, pues, que ojalá en sensibilidad, dándole la prioridad a la primera función del Estado, que somos los que legislamos y fiscalizamos y que tenemos la legitimidad democrática de venir elegido en las urnas, o de llegar acá a través de las urnas. ¿Qué pasará con el Consejo Nacional Electoral entonces, con el transitorio y con el actual, en la investigación que lleva a la mesa? Muy bien, yo creo que hablar de un juicio político sin tener los elementos de juicio necesarios y no hacer la investigación que debe hacer un proponente de un juicio político es demasiado prematuro. Se estaría violentando derechos del debido proceso y nosotros, en este caso particular, no es que estemos a favor ni en contra, pero yo ya di una de las razones. Si a mí me entrega una declaración juramentada, me entrega una pseudo denuncia a la Fiscalía aduciendo de que, caramba, se tomaron mi nombre, que además sí es cierto que lo hicieron muchos partidos políticos, pero en el caso particular de él, dado su comportamiento, sobre sí el era tema socialista. de la iglesia también. Claro, y el tema de la iglesia, querer decir prácticamente que nosotros somos ignorantes, que no sabemos leer, dice no pertenecer a culto religioso, no dice ser autoridad, es decir, el señor prácticamente aquí quiere hacer lo que le da la gana, quiere hacer tabla rasa de la ley, de la Constitución, y no se lo vamos a permitir, y los ecuatorianos no deben permitir que regresemos al pasado en donde una persona perseguía a quien pensaba distinto, una persona utilizaba el poder para dañar, para callar voces, para meterlos presos, para delinquir, porque eso es lo que han hecho. Bien, muchísimas gracias al asambleísta Eliseo Azuero, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana, quien nos ha explicado sobre las acciones que emprenderá esta mesa legislativa tras la investigación a las supuestas irregularidades en el proceso electoral del pasado 24 de marzo que lleva a cabo. Nos vamos a una pausa.
Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La Mesa Ocasional de la Niñez recibió información sobre el cumplimiento del informe AMPETRA por parte del Consejo Nacional Intergeneracional. Hubo críticas al respecto. Son 9 instituciones públicas las responsables de remitir información a la Comisión Ocasional de Niñez sobre sus acciones frente a los casos de abuso sexual a menores de edad en instituciones educativas y que al momento no cuenta con el 100% de la información. Sus integrantes en los próximos días evaluarán los datos proporcionados por parte de las autoridades. En el eje de fiscalización realmente, a mi punto de vista, no concretemos con el objetivo planteado que debe ser de una manera más directa y concreta. Definitivamente es alarmante que las denuncias o los casos de abuso sexual en instituciones educativas no hayan reducido, lo cual significa que no se están aplicando los protocolos ni ninguna medida que se tomó, ni el informe AMPETRA que fue enviado a Contraloría, a Fiscalía. A la información que ya reposa en la comisión se sumó las acciones desarrolladas por el Consejo Nacional Intergeneracional. Nicolás Reyes, secretario técnico, arrancó señalando que tras conocerse los 31 casos de violencia sexual, se solicitó a las instituciones con competencia en la prevención, atención y protección, como la Fiscalía, Ministerio de Educación, Juntas de Protección de Derechos y Defensoría del Pueblo, con base a ello, generar informes quincenales de seguimiento de estos casos. Hemos tenido 22 informes que nos han permitido monitorear precisamente los casos. Esto antes era una debilidad. En el informe AMPETRA se nota con claridad que en los años, por ejemplo, en el 2017, existía poquísimo seguimiento a lo que son los casos. El Consejo Nacional como tarea además fortaleció el seguimiento y evaluación de políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Según Reyes, se conformaron mesas técnicas en la materia. Básicamente, en el eje de formulación tenemos claramente establecido en la Agenda para la Igualdad Intergeneracional políticas muy claras de combate contra la violencia sexual. Finalmente, en materia legislativa, desde el Consejo Nacional Intergeneracional hay propuestas de reformas al Código de la Niñez, especificidad y especialidad en niñez, prevención de la violencia, actuación de los GATS, participación. En cuanto a las reformas a la Ley de Educación Intercultural, fortalecer la promoción de derechos humanos, prevención de delitos sexuales en instituciones educativas, mejorar las medidas de protección. Y al Código Orgánico Integral Penal, ampliar la tipificación de los delitos sexuales al interior de los espacios institucionales del Estado, iglesia y familia, y despenalizar el aborto por violación. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, ya así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.